En vivo por la red, ondaunet.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. ondaunet.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que nos acompañan en este espacio de la tarde expositivo. Hoy vamos a continuar con las participaciones de la Feria Vocacional Virtual de la UNED 2020. Para este espacio de exposición ya hemos escuchado conversar en las aulas de primaria, secundaria y también en las universitarias sobre el tema que nos reúne en este momento. Un nuevo concepto en adquisición de habilidades y desarrollo de otras destrezas, intereses que también influyen en nuestra elección de carrera y por supuesto en nuestra elección de ocupación. Es muy importante que lo conozcamos y es el modelo de enseñanza STEAM hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Y para este espacio expositivo tenemos el gusto de contar con el ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval. Él es encargado de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones. Podemos decir con mucho orgullo que esta cátedra es parte del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, que es la nueva carrera que ofrece la UNED, que ahora no solamente está a nivel de licenciatura, sino también de bachillerato. Él es ingeniero eléctrico con énfasis en electrónica y sistemas de telecomunicaciones, graduado de la Universidad de Costa Rica, y es máster en gestión de proyectos con énfasis en TI del TEC. 12 años de experiencia profesional de empresas, operadoras y proveedoras de servicio. 12 años de servicio también de experiencia docente en universidades públicas y privadas como la UCR, el TEC, la UNED, la Latina, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad INVENI. Ha sido miembro de la comisión y es miembro de la Comisión de Electrónica y Telecomunicaciones del CIEM. Y actualmente es encargado de la cátedra de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Así que sin más que agregar, les dejamos en la compañía del ingeniero José Roberto Santamaría. Muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos va a compartir en esta temática tan innovadora. Muy bien, muy buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio. Y aquí estamos presentes para brindar un poquito de conocimiento y compartir este rato con todos. Ok, voy a empezar aquí a compartir la pantalla con la presentación. Nada más me confirman que estamos viendo la presentación. Excelente. Ok, bueno, entonces la charla que traemos el día de hoy, o que traemos desde el programa, se llama Educación con enfoque STEM hacia la sociedad del conocimiento. Un poquito la agenda antes de iniciar, para más o menos valorar los puntos que vamos a hablar. Es STEM y su enfoque, evolución de la tecnología y de la ingeniería, cuál es la influencia que ha tenido la tecnología en la sociedad, con los dos enfoques que a veces se han dado, si la tecnología es la que lleva a la sociedad de la mano, o más bien es la sociedad la que lleva la tecnología. Y finalmente cerrar en el tema de la sociedad de la información y del conocimiento, que es el nuevo modelo de lo que se habla directamente, cómo estamos actualmente a nivel de la sociedad. Entonces, empecemos por el primer concepto, STEM. STEM siempre se ha hablado únicamente como de Science, Technology, Engineering, Mathematics, o sea, nada más ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero últimamente se ha agregado también la parte A, que la A lo que significa es arte, o sea, arte. O sea, estamos hablando de una relación entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, y alguien diría, ¿y por qué arte? O sea, ¿cuál es este enfoque y por qué lo estamos incorporando? Bueno, el enfoque STEM dentro de la enseñanza actualmente es porque agrupa una serie de áreas que permiten crear una referencia y una construcción del conocimiento. Y alguien podría decir, pero ¿qué habilidades me da el arte? Por ejemplo, la enseñanza de la ingeniería, creatividad, innovación, el ser propositivo, el visualizar las cosas fuera tal vez de lo racional y de lo lógico, como muchas veces se ha enseñado la ingeniería, que se ha enseñado como que si fuera, y tenemos siempre el paradigma de decir que todos los ingenieros somos cuadrados, porque siempre dicen es que usted está encerrado en un mundo, pero el enfoque más bien lo que hace es abrir esa oportunidad y también explorar esas otras habilidades que se deben desarrollar en todo profesional. Entonces, la construcción de conocimiento es integrado, se debe coordinar, tenemos que entender que trabajamos
trabajamos en un mundo no solo interdisciplinario, sino transdisciplinar, donde hay un proceso activo de creación de conocimiento, y precisamente eso es lo que es el enfoque STEM. O sea, no es aquello centrarnos únicamente en que sí, como cualquier programa, por ejemplo, el caso de las ingenierías, que tiene sus habilidades duras en matemática, en física, en química, un bloque pesado, y tenemos que tener los conceptos propiamente de la carrera o de la profesión, pero también tenemos que incorporar esas habilidades del ser humano como tal, con su capacidad de relacionamiento, de relaciones hacia otras personas, con su capacidad de poder tener creatividad, de innovar dentro del mercado, y hacia eso es lo que nos lleva ver que podemos trabajar en grupos multidisciplinarios en los cuales podemos aportar cada uno desde nuestras áreas para encontrar una solución a los problemas generales de la sociedad. Entonces, el enfoque STEM, ¿qué conlleva? Conlleva todo esto. Hablamos de pensamiento lógico desde el área de la ciencia, el método científico, las maneras lógicas y estructuradas de llegar a una solución de problema. Entonces hablamos de resolución de problemas, tal y como se nos enseña, por ejemplo, en la parte de matemáticas, cómo llegar a un procedimiento, cómo seguir un proceso, un procedimiento para poder obtener la resolución a un problema. También tenemos que tener las habilidades de comunicación, de poder expresar nuestras ideas y que el otro las entienda. Uno de los temas que se ha dado mucho a nivel de ingeniería y en muchas profesiones del área técnica es que se hablan de conceptos a veces de muy alto nivel, pero no logramos que la sociedad los comprenda. Y en realidad parte de lo que hay que explotar y lo que nos lleva al modelo STEM de enseñanza es precisamente a que ese profesional debería saber comunicarse y poder con eso dar un mayor aporte a la sociedad y no encerrarse únicamente en el mundo técnico. La capacidad de improvisación. ¿Y por qué improvisación? Porque eso se refiere al tema de poder hacer una gestión de cambios, o sea, considerar que existe el cambio, que hay una flexibilidad para poder tomar decisiones y que en dado caso aportar el juicio de experto y con ello generar nuevas soluciones y no solamente basado tal vez en temas como procedimientos o un modelo ya estructurado, sino también incorporar ese toque personal del profesional para poder resolver bajo un modelo de improvisación, que también muchas veces eso incluye el trabajar bajo presión. Luego tenemos el trabajo en equipo, que muchas veces se ha pensado en el ingeniero y, por ejemplo, se ha pensado en el paradigma del ingeniero informático, que es el que más carga con esto, de aquella persona que está encerrado trabajando tal vez con su computadora y no tiene relación con nadie. Y ahora no, actualmente somos claros en que todo el trabajo debe hacerse en equipo, debe hacerse en grupos multidisciplinarios, sean pequeños o grandes, y que cada uno tiene su propio aporte precisamente para la resolución. Creatividad, que era lo que hablábamos en la parte del arte. También tenemos el tema de autonomía personal, o sea, que la persona sea capaz de tomar sus propias decisiones, de poder desarrollar soluciones y tener una personalidad definida de tal manera que cuando logre explicar o resolver un problema, realmente se note que él tuvo toda la capacidad de poder desarrollar de extremo a extremo una solución y también aprender de los errores. Por lo general siempre se ha dado de aquella sociedad o de aquel perfil donde se dice que la persona no acepta sus errores, más bien este perfil es diferente, es aceptar que las personas cometemos errores y que por lo tanto entonces podemos aprender de los errores para seguir adelante. Entonces todo este modelo que les acabo de explicar aquí corresponde precisamente a un desarrollo de habilidades de competencias blandas y duras en ambos temas, los temas de comunicación, una mejor toma de decisiones, una mejora en la persona en su autoestima y autonomía, que tenga una capacidad de análisis profundo sobre los resultados que está obteniendo, que tenga ese liderazgo nato, que es diferente a decir, me siento un jefe dando órdenes, sino realmente que su ejemplo guía a otras personas, que desarrolle creatividad y sepa afrontar situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que dice STEM en sí? Que los problemas son complejos, por lo tanto, el estudiante, o en este caso el futuro profesional, debe desarrollar creatividad y pensamiento crítico, porque no todas las soluciones van a estar escritas en la teoría. Entonces, que hay que trabajar en ambientes colaborativos donde se genere indagación e investigación, o sea, que la persona sea curiosa, que la persona sea capaz de motivarse a sí mismo buscando investigación como consecuencia para buscar respuestas. Entonces, los expertos consiguen que estrategias didácticas más adecuadas puede ser trabajar bajo proyectos o trabajar por casos, que eso es parte de la metodología que nosotros hemos incorporado dentro de la enseñanza de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, donde no nos basamos en aquel modelo que antes se decía solo hagamos exámenes, ni el mismo modelo de educación a distancia que promueve la UNED,
va a eso, o sea, ni ese modelo, el modelo de educación a distancia, también de la UNED, de la universidad, promueve el conjunto de actividades donde el estudiante pueda valorar un conjunto de aspectos, tanto de su profesión como de su personalidad, para poder afrontarse al mundo real. Entonces trabajamos en proyectos, trabajamos en casos, obviamente habrán sus pruebas, pero que todo sea como un modelo de evaluación y de formación de la persona. Entonces, ¿qué es el tema? Aprender haciendo. O sea, que la persona sea capaz de en la práctica poner en la práctica el conocimiento teórico que va adquiriendo. Después de eso, hay un concepto muy importante que se maneja dentro de STEM, que hacia eso es lo que vamos, que es crear lo que se llama polímatas. Es la habilidad de trabajar en más de una área, entre cruzando conocimientos, habilidades y formas de pensar, cada uno en sus vocaciones, pero que tengamos la empatía de poder entender cómo trabajan las otras profesiones, cuáles son los mecanismos de pensamiento, de razonamiento que se tienen, y entonces entre todos poder entrecruzar nuestras diferentes habilidades y con ello crear mejores soluciones a problemas complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente nuestro paradigma siempre ha sido como muy enmarcado, o sea, usted es ingeniero, usted es administrador, usted es contador y cada una en su área sin dar ese chance o permitir esa visión crítica que la persona de otra profesión podría brindar. No estamos hablando de respetar profesiones, porque no es un tema de decir yo sé tal vez más que los demás o me meto en temas o juzgo sobre cosas que no tengo las competencias necesarias, pero sí dar un aporte dentro de un trabajo colaborativo para poder resolver problemas. Entonces sentirnos en la capacidad que podemos aportar en diferentes ambientes y no solamente encasillarnos a que nuestra área de acción es una, nos volvemos especialistas en esas áreas de acción, pero que no brindamos ninguna solución desde ese punto de vista. Entonces, considerando esto, ¿cuál ha sido la evolución de la tecnología y la ingeniería? Y aquí hay algunas preguntas que muy rápidamente tal vez las voy a comentar, pero son preguntas reflexivas, preguntas que uno tiene que tal vez tratar de interiorizar y más considerando la situación de la sociedad en la actualidad y el ambiente, la época en la cual vivimos. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es ingeniería? ¿Cuáles fueron esos primeros adelantos tecnológicos? ¿Cuáles fueron los primeros logros que hubo en ingeniería? ¿Cómo realmente ha afectado el desarrollo tecnológico a la sociedad? ¿En dónde asociamos más el tema ingeniería y cuáles ingenierías conocen? Aquí es importante conocer un poco la evolución también de la historia humana, porque si hablamos actualmente con muchas generaciones jóvenes pueden decir, no, es que la tecnología la asocian directamente a un celular, a una computadora, a un desarrollo informático, temas de telecomunicaciones, que es el área en el que estamos, o temas en el área tal vez industrial, de los adelantos de robótica, automatización. Pero vamos a ver, tecnología es todo avance que tenga la sociedad en cualquier campo. En cualquier campo hay nuevas tecnologías. En algún momento, como decía la parte de educación, cuando se creó la pizarra y la tiza, esto es un avance tecnológico. O sea, ya podíamos explicar una clase ya usando un elemento donde todos podíamos ver al mismo tiempo lo que se estaba realizando. Que ahora eso se ve desde el punto de vista informático con una pizarra inteligente es parte del avance de la tecnología, pero en ese momento eso fue tecnología. El telégrafo fue el primer gran avance de telecomunicaciones, que si bien en la historia ya eso va quedando atrás, pero eso fue una tecnología en su momento. Entonces la tecnología no solamente hay que referenciarlas al campo de información, al campo de informática, de telecomunicaciones o que tenga algún elemento mecánico. Hay que considerar que tecnología es un concepto más amplio y el tema de ingeniería, si bien es una formación que conlleva también mucho conocimiento y mucho estudio, la ingeniería viene del ingenio, es sobre todo sus bases es poder resolver problemas y hacer soluciones ingeniosas, que eso significa bajo un criterio crítico, bajo un razonamiento lógico y bajo cierta fundamentación de diferentes problemas que se pueden presentar, pero su palabra inicial es ingenio, o sea, una solución desde el ingenio de la persona. Y en algún momento perdimos la creatividad y entonces ahora también lo estamos volviendo a recuperar el tema de creatividad. ¿Y qué ha pasado con la sociedad y los desarrollos tecnológicos? Bueno, ese punto y esa reflexión es bastante importante de analizar. La sociedad ha cambiado conforme la tecnología ha avanzado. Y ahí es donde yo les preguntaba, o lo que les mencionaba, de que hay dos tendencias. O la tecnología lleva a la sociedad o la sociedad lleva a la tecnología. Yo todavía soy de la defensa de que es la sociedad la que lleva la tecnología, pero esta ha servido como un medio de todavía ir dando esos pasos. Pero que ha tenido una gran influencia, sí.
si nosotros habláramos tal vez de la época de la Edad Media, de los feudos, de la forma de subsistencia de las personas en ese momento, y lo vemos cómo ha venido evolucionando conforme, por ejemplo, con la revolución industrial, se ha venido incorporando el tema de las máquinas y cómo las personas hasta cierto punto se han deshumanizado, porque ya tal vez en algún momento los vimos como parte de una máquina, cuando en realidad no es así. Entonces, eso demuestra mucho la afectación que ha tenido en la sociedad la tecnología. Entonces, es importante que en este punto y entendiendo el modelo de educación que estamos buscando, estas preguntas hacer una muy buena reflexión para considerar realmente en qué punto estamos y saber qué estamos entendiendo por tecnología, qué es lo que estamos entendiendo realmente por ingeniería y no tal vez solamente tender hacia un área, porque en realidad nos estaríamos quedando con una visión bastante limitada de lo que es tecnología e ingeniería. El entorno tecnológico actual, ya desde el punto de vista de tecnologías de información y de comunicaciones, en el cual se encuentra la ingeniería en telecomunicaciones y también como los compañeros de ingeniería informática, ingeniería industrial, que estamos dentro del proceso, es una sociedad hiperconectada, que es lo que podemos estar viendo aquí en las imágenes, donde los datos se encuentran en cualquier parte, o sea, los datos se vuelven un recurso o un capital intangible que están en cualquier lugar, ya no es aquel recurso, por ejemplo, el económico, el dinero, que es algo tangible, hasta el dinero ahora es digital, entonces hay dinero en la nube, por decirlo de cierta manera, tenemos comercios en la nube, ya ahí ni siquiera hablamos de un comercio físico con una tienda, sino que son comercios en línea, que no sabemos realmente quién es el dueño, dónde se ubican, pero ese es el entorno en el cual tenemos. Hasta industrias que pueden ser controladas remotamente, sin operarios como tal, físicos, sino con elementos cyberfísicos, autómatas, que perfectamente realizan el trabajo controlados remotamente, ya sea por un operador o por otra máquina perfectamente. Entonces, estamos entrando en un ambiente donde también, y hay que decirlo así, peligrosamente, el mismo ser humano como que se vea parte de esto, pero en realidad tenemos que ver que más bien el ser humano es el que ha necesitado esto y es el que está por detrás llevando todo este desarrollo. Pero hacia esto es lo que vamos, o esto es lo que estamos y hacia donde vamos a avanzar todavía más. Este entorno de todas estas tecnologías en las cuales tenemos Internet de las cosas, ciberseguridad, procesos autómatas, ciberfísicos, ciudades inteligentes, vehículos autómatas, vehículos eléctricos, comercio en línea. Ese es el mundo actual. Y eso es lo que hasta el momento o lo que las personas están relacionando mucho con lo que es tecnología e ingeniería. Y bueno, en esa área nos encontramos nosotros, pero dentro de esta área tenemos que formar a ese profesional precisamente con un enfoque integral de generar habilidades blandas capaces de poder entender críticamente bajo un razonamiento lógico qué es lo que está sucediendo acá y que él pueda resolver problemas de la sociedad que vayan a surgir desde este entorno y con ello precisamente bajo una creatividad y juicio experto generar las mejores soluciones en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para trabajar. Entonces, ¿qué se consideran? ¿Cuáles son las habilidades actuales de los ingenieros y de los tecnólogos? Y aquí les puse un resumen para que vean que no solamente, y no quise poner las habilidades por todos conocidos, porque en realidad esas habilidades ya todo el mundo las maneja, las conoce, es lo tradicional, matemática, física, química, ciencias naturales, el conocimiento de su propia área, en el caso de nosotros, conocimientos de electromagnetismo, conocimientos de eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones. En la actualidad también es necesario que el ingeniero desarrolle todas estas habilidades blandas que les estamos mostrando aquí. Habilidades en comunicación, habilidades en liderazgo, tener esa capacidad de expresar sus ideas, poderlas plantear de manera asertiva, generar discusiones valiosas con las cuales incorporar valor al servicio o al producto que se esté desarrollando o a la tecnología que se desarrolle en pos de la sociedad, generar trabajo en equipo, tener un pensamiento crítico sobre las situaciones, no simplemente actuar tal vez como un ente robotizado que ve un problema y dice la solución es esta, sino pensar primero antes de la solución todas las aristas que puede tener ese problema. Creatividad a la hora de resolver, o sea, modelos de innovación que tanto se ha hablado actualmente a nivel de mercado, que sus soluciones salgan fuera de la caja completamente, sino que sean soluciones novedosas, que haya una aplicabilidad social
que no se construya la tecnología por construir, sino que realmente tenga una aplicación dentro de la sociedad y que realmente sirva para crear un beneficio a la sociedad, que tenga capacidad de gerenciamiento y administración tanto de recursos como de personas. Porque muchas veces se ha hablado de un muy buen administrador manejando recursos como los económicos, pero a nivel de personas no tiene esas habilidades para poder dirigir un equipo de trabajo, ni tampoco tiene esas habilidades de liderazgo que, por ejemplo, puedan llevar a un equipo de trabajo a un buen norte, a un buen puerto, por decirlo de una manera más coloquial, que tenga conceptos de economía para que entienda que lo que él está desarrollando va a afectar ya sea una economía nacional, regional, mundial, cuál es la afectación que tiene, también que pueda conocer cuáles son los riesgos económicos que hay de realizar un cierto trabajo o no. Y también muy importante, y no siendo el menos importante por estar de último en la lista que puse, sino más bien siendo también uno de los más importantes, el tema de sostenibilidad. Porque los recursos, él tiene que entender que dentro del ambiente y el equilibrio natural los recursos son escasos. Durante muchos años se ha hecho aprovechamiento de los recursos naturales sin algún control y que más bien tenemos que entrar ahorita en la etapa de ver que nuestras soluciones ayuden a la sostenibilidad de este mundo, evitar los desastres naturales, que no consumamos más recursos de lo que realmente la Tierra nos puede dar y más bien cómo ayudamos a mejorar las condiciones ambientales y demás del planeta Tierra en un ecosistema equilibrado. Entonces, como ven, ya no son aquellas habilidades simples de un ingeniero que se cree que es el que resuelve todo matemáticamente o mediante la construcción de chips electrónicos y demás, sino esa persona que también puede interactuar con la sociedad y pueda brindar soluciones de valor a la sociedad. Entonces el panorama ya desde el punto de vista de educación obviamente es más complejo, porque entonces ya tampoco, hasta los mismos tutores, no es aquella persona que muchos de nosotros recibimos clases diciendo, no, de esta clase pasan nada más tal vez 3 de 30. No, no es así. La idea es que tiene que haber una formación de la persona integralmente, tanto en sus habilidades duras como en sus habilidades blandas. Entonces, ¿cómo se ha visto influenciada la sociedad? Podemos hacer un repaso por cada uno de estos aspectos, familia. Con alguien comentaba, y hace muchos años, cuando no había, digamos, teléfonos, así que todo el mundo anda con su celular en la mano, y tal vez lo que había era una televisión, la gente compartía, aunque sea alrededor de la televisión, hablaban, comentaban, pero vean cómo la misma tecnología ha cambiado nuestras relaciones familiares. Eh, y en algunas cosas para bien, otras para mal. No lo quiero poner todo en tono negativo porque no es tampoco esa la idea. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. En este momento, con la emergencia del COVID, si no fuera por las tecnologías, muchos no podrían tener comunicación con sus familiares. Y la tecnología nos ha ayudado a tener un acercamiento por videollamadas, por ejemplo, con ese familiar que no podemos ir a visitar. Pero, vamos a ver, si ya lo vemos antes del COVID, ¿qué es lo que ha provocado también la tecnología? Parejas que tal vez a veces nunca se hablan, relaciones familiares con los hijos donde cada uno tiene su teléfono y cuando están todos reunidos cada uno está viendo su teléfono y entre ellos no hay ni siquiera charla. Es hasta a veces tan verlo de cierta manera que hasta parecía que la comunicación se daba más a nivel de los teléfonos que entre las mismas personas cara a cara. Y eso había reducido mucho las capacidades de comunicación de las personas de frente, porque en la familia, que es el primer núcleo donde se pueden desarrollar esas habilidades comunicativas, no se están desarrollando. Entonces, por un lado tiene positivo, por otro lado tiene negativo, pero hay que entender que en sí ha habido una influencia de la tecnología en esos cambios de comportamiento. En educación, lo vemos ahorita, gracias al desarrollo de la tecnología, positivamente tenemos los modelos de educación virtual, del cual la licenciatura en telecomunicaciones es una pionera porque todo el programa está virtualizado 100% y el bachillerato va a ser en modalidad híbrida, pero eso también conlleva un nuevo paradigma de cómo podemos enseñar ingeniería de una manera virtual, pero también ha llevado a otros temas, como por ejemplo que la educación se ha visto afectada por la tecnología, tal vez negativamente, porque muchos han hecho uso de la tecnología como el medio o el fin, no como el fin, no como el medio para poder alcanzar ese grado de educación que queremos. A veces uno ve que en ciertos centros le dan primero una tablet para que escriba y no desarrollamos primero las habilidades de escritura como se desarrollaba anteriormente. Ejemplos en comunicación y socialización también los tenemos. Ejemplo de política, tal vez ese es el ejemplo más claro. Ahora hasta se miden las campañas políticas por medio de cuánto es la tendencia en redes sociales. Entonces, todo un tema. Ya no es aquella campaña política que antes se ponían en los medios de difusión, que donde solo había un receptor y ahorita hablamos hasta del cambio de paradigma en el tema del receptor y emisor.
Y entonces ya la política lo vemos en redes sociales, es cuál es la tendencia, qué es lo que marca, pero ahí también llega otro tema, qué tanto realmente las redes sociales influencian o no en un resultado político. Entonces, vean cómo en cada uno de estos aspectos hemos tenido variaciones producto precisamente de lo que la tecnología ha brindado de oportunidades, pero también de elementos negativos. Ejemplos de influencia, la generación de modelos sociales, influencers, youtubers, esos famosos conceptos actuales que ha sido a partir de la tecnología de información y de comunicación. Hay sus modelos positivos, hay sus modelos negativos. Que existe el modelo, existe. Y eso es tal vez lo que yo quisiera dejar aquí. O sea, hay que entender que los modelos existen. Cómo se toma positivo o negativo será una decisión propia de cada individuo. Los cambios en horario de trabajo, hiperconectividad, no sé si alguno lo ha notado, hasta a veces con teletrabajo se siente que hay más trabajo realmente del que se realiza en oficina, se trata de abarcar más tiempo, se pueden extender los horarios de comunicación y demás, y una dinámica social completamente agresiva. Si ustedes lo ven, las personas se han vuelto muy agresivas, sobre todo en los ambientes virtuales, donde tal vez detrás de un perfil falso son muy dados a decir una opinión, piensa el otro. Entonces, son temas de influencia que se van presentando y aquí les pongo algunos otros ejemplos, los esquemas de comunicación, las nuevas habilidades y demás. Ok, luego, llegamos a la parte de la sociedad de información y el conocimiento, ahora sí. El cambio de la sociedad a partir de la sociedad industrial, que era la que se ha venido hablando hasta la tercera revolución industrial más o menos, hay un concepto que ha venido surgiendo como la sociedad postindustrial, pero que nos ha llevado a dos conceptos, el sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. En el tema sociedad de la información, lo que estamos hablando es que la piedra angular de las sociedades es en realidad la información, o sea, lo que se transfiere como información. O sea, la información por sí sola no genera conocimiento en sí. Vamos a ver, lo que estamos hablando es que en el modelo sociedad de la información, como así nació la sociedad postindustrial, lo que se indicaba es que lo más importante a capturar por parte de las empresas, por parte de las personas, es la información en sí. Pero no hablábamos de los procesos de cómo esa información lo puedo transferir en conocimiento, porque estábamos dejando apartado a la persona en sí, porque lo que le estamos dando prioridad es ese conjunto de datos que de cierta manera organizados significan algo, que ese es el concepto básico de información, de ver cómo lo almacenábamos, cómo lo protegíamos, cómo le dábamos aseguramiento en sí a la información, pero no estábamos viendo al individuo. Y ahí es donde venía la parte importante. Estábamos olvidando que el individuo, o sea, las personas, reciben la información, la procesan y generan conocimiento. Y son los responsables de transformar esa información en conocimiento. ¿Y por qué el tema de esta charla? Porque es importante que tal vez ahora conozcamos que lo más importante de la sociedad y lo que está haciendo el motor de producción de la sociedad actualmente es el conocimiento. O sea, cómo interpretamos, cómo comprendemos, cómo generamos nuevas formas de hacer las cosas, que eso es conocimiento y eso se vuelve un capital intangible en las organizaciones. Entonces ya la persona no solo vale por su experiencia académica, sino también por lo que conoce. Y ahí es donde el modelo STEM nos lleva a ese otro nivel, porque entonces ya no es solamente aquel conocimiento en habilidades duras, sino también en su forma de actuar. Cuando la persona decide y toma una decisión con respecto a un tema y actúa de cierta manera es porque su conocimiento le permite actuar de esa manera. Entonces ahí es donde la sociedad del conocimiento, ¿qué es lo que hace? Que entonces sepamos discriminar entre qué es importante y qué no es importante para tomar decisiones y conforme a eso podamos actuar dentro de un grupo integrado y podamos tomar las mejores decisiones y así generar las mejores soluciones hacia los problemas que se presentan a nivel de la sociedad. Entonces, actualmente el concepto completo es sociedad de la información y el conocimiento, aunque en realidad aún todavía algunos estudiosos del tema lo ven como dos áreas separadas, una parte información y la otra parte conocimiento, pero por ejemplo en Costa Rica existe todo un estudio que realiza cada año PROSIC, precisamente, que es un programa de la UCR con respecto a la sociedad de información y conocimiento, porque ahí se mezclan y se introducen muchos temas, el tema por ejemplo de brecha digital, el tema de la adopción de tecnologías de información, el tema de hacia cómo vamos con la transformación digital y todo eso, porque obviamente, bajo el escenario que estamos hablando actualmente,
la información es también un pilar fundamental. Y ahí entonces donde las tecnologías de información y conocimiento se vuelven, digamos que la base o la piedra angular para el desarrollo de la sociedad en sí, como tal. Sigo diciendo, mi posición es que en realidad la sociedad es la que le marca el camino a la tecnología, pero esas son vertientes y son otro análisis de otro momento. Pero como les decía, entonces hay todo un estudio, por ejemplo, en Costa Rica, cada año que se realiza, y cuál es nuestro avance en esos campos. Entonces, parte de lo que ha venido acompañando el tema del avance de la sociedad de información son las tecnologías, en este caso web, que son más de la parte informática, pero que eso ha podido generar o ha generado como tal un cambio en el rol de la persona que recibe información, porque ya no solamente como aquel medio de difusión donde teníamos la televisión y el radio, que llegaba la información a un receptor, y el receptor lo único que hacía era recibir la información, pero era guiado por ese medio de difusión como televisión y radio para poder generar un comportamiento. Con la aparición de las tecnologías web 2.0, que son las redes sociales, las personas comienzan a tener libertad de poder expresar su conocimiento, de poder expresar sus opiniones, y eso es lo que conlleva a generar un modelo que se llama prosumidor, que es una persona que tanto consume información como la produce. Y en ese escenario es donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahora las carreras tienen que enseñarle a esa persona a cómo generar conocimiento. Y esa es parte de lo que el modelo STEM nos permite. Porque ya también tenemos la web 3.0, que es la web semántica, que es la que puede predecir cuál es el interés que tiene una persona en dado caso, que se utiliza también dentro de Internet, en las redes sociales y los mecanismos de publicidad y marketing digital. Y después vamos ya hacia la 4.0, que estamos hablando ya algo muy, muy personalizado. Pero este es el ambiente tecnológico en el cual estamos desarrollando los profesionales del futuro. De ahí la importancia de poder generar en él habilidades blandas, una autoestima alta y una capacidad crítica de toma de decisiones para no verse influenciado por este medio, sino saber que sus decisiones están basadas en el fundamento, en la lógica y en el raciocinio crítico. Entonces, esto genera todo un cambio en el modelo de comunicación. Ya estamos hablando que los datos no solo se procesan, que hay información, una decisión y un resultado, que era lo que normalmente se hacía. Esta parte que estoy señalando tal vez con el mouse, no sé si se verá, que es la parte de celeste y anaranjado, era como el proceso normal. Con el tema ya de conocimiento, lo que estamos incorporando es que hay un ciclo que es el aprendizaje, que va a generar nuevo conocimiento, y ese conocimiento va a afectar nuestros paradigmas que tenemos de cómo procesar y cómo tomar decisiones. Y después de ahí comenzamos a incluir también todos los rasgos socioculturales en ese proceso de tomas de decisiones y de sociedad de conocimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Que comenzamos a tener un complejo mundo de cómo estamos trabajando, cómo las profesiones actúan dentro de este nuevo orden como tal, y entonces interactuamos y tenemos un montón de formas de comunicación, entre el tema de virtualidad, entre el tema de globalización. Entonces también tenemos que enseñar a ese profesional al uso de herramientas tecnológicas para participar dentro de ese mundo. Se comienza a decir el tema que mucha gente decía, la adopción de otros modelos culturales. Bueno, ese es el tema de globalización precisamente, pero cómo dentro de la globalización podemos tener todavía diferencias de diversidad cultural. Pero vean que en todo esto están incluidas todas las tecnologías. En este caso, por ejemplo, los profesionales que salgan con nosotros de la parte de tecnología, de ingeniería en telecomunicaciones, tienen que conocer todo este entorno, porque precisamente la aplicación de las telecomunicaciones es para generar estas diferentes formas de comunicación y generación del conocimiento que va a tener la sociedad. Entonces ahí es muy importante poder comprender esto, y por eso decíamos, con STEM estamos sacando de la caja a ese ingeniero. No va a ser simplemente aquel ingeniero cuadrado en su mundo de matemática y de resultados mecánicos y tecnológicos, sino comprender hacia dónde es que estamos aplicando esas soluciones, cómo estamos afectando a la sociedad y hacia dónde la sociedad nos lleva y qué más nos va a solicitar la sociedad desde el ámbito de la tecnología para poder dar solución a los principales problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, ahorita lo vemos más adelante. Aquí incluye este tema de la economía. ¿Por qué? Porque al ser el conocimiento el motor como tal de la sociedad de la información y tener el modelo de globalización como la base, entonces ahora comenzamos a tener divergencia. ¿El conocimiento es un bien económico? No.
Entonces, este modelo de formación STEM, al darnos una persona integral, nos va a dar una persona más valiosa para la sociedad, no solamente, no desde el punto de vista como un bien económico, porque caer en ese error y decir que una persona o el conocimiento de la persona se vuelve un activo intangible que le vamos a poner un valor económico sería un grave error. Pero ¿por qué introduje el tema de economía? Porque entonces la persona tiene que ver que su valor va a estar en lo que él conozca y en cómo pueda aportar a partir de ese conocimiento y lo pueda convertir en algo explícito y cómo genera esas soluciones como tal, y ese va a ser el valor que él tiene. Entonces, ya no solamente es aquella persona que porque lo tengo ahí me resuelve técnicamente, sino aquella persona que me pueda también llevar, por ejemplo, equipos de trabajo a un buen puerto. Entonces hay que entender que puede ser que el conocimiento lo vean como bien económico dentro de la economía o el conocimiento se vea como un bien social, o sea, como una colaboración mutua, que más bien ese es el enfoque que deberíamos tener, que es algo donde nos podemos colaborar precisamente para disminuir las barreras que tiene la sociedad de la información y el conocimiento, que son estos precisamente, que era la parte que quería llegar. Todo esto está muy bien, pero lastimosamente nuestras sociedades tienen diferentes asimetrías, o sea, tenemos diferentes extremos. Por ejemplo, el tema de alfabetización digital es uno de los grandes temas, uno de los grandes retos en la parte de la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente es tener la tecnología, hay que educarle a las personas a cómo usar la tecnología. Tenemos que encontrar cuál es el verdadero uso. O sea, ejemplos hay del mal uso que se hace de la tecnología y cómo ese mal uso afecta a personas, afecta a sociedad, afecta a economías, afecta a países. O sea, estamos hablando que hay que enseñarle a las personas a hacer un uso correcto de eso. Siempre habrá quien lo quiera hacer un uso incorrecto, pero aquellas personas que no saben hacer uso o enseñarles a que tengan un cuidado en el uso de las tecnologías parte del proceso de alfabetización digital. Luego tenemos todo el acceso y brecha digital. Este es otro gran tema, las asimetrías, diferentes clases sociales, unos con mayor posibilidades de acceso a elementos tecnológicos y otros menos, y eso hay que romperlo. Eso es parte de lo que la formación que tiene que recibir todo profesional en la actualidad, tiene que ir a apuntar hacia generar una equidad, una igualdad, tanto a nivel de oportunidades como a nivel también del tema de género, que ese es otro tema que parte de este también lo estamos incorporando. Tenemos que eliminar, para poder llegar a ese acceso y brecha digital y eliminar esa barrera, tenemos que también eliminar las brechas sociales que hay en el medio. Y el tema de distribución de riqueza es parte de lo que la misma sociedad de información y de conocimiento, que si vemos entonces el conocimiento como una riqueza no económica, sino como algo intangible, podríamos comenzar a disminuir un poco ese tema de distribución. Pero son retos importantes en donde con esta formación de STEM le estamos dando a esa persona o a ese futuro profesional toda una visión crítica de cómo se encuentra la sociedad y cuál es su verdadero aporte hacia esta. Y ese es el punto principal que me gustaría que quede la charla. Como dijo la compañera, nosotros abrimos la universidad tiene ingenierías, que ayer lo mencionaba en otra charla, que ese es un tema muy importante. Y nosotros desde el modelo de enseñanza de las ingenierías lo que queremos es formar precisamente estudiantes, profesionales más bien, con esa capacidad crítica, integral, completa, para que pueda hacer frente a estos retos que trae precisamente el tema de la sociedad de la información y el conocimiento. Nada más tal vez un poco que no lo incluí tal vez en esta presentación, nosotros de bachillerato abrimos el otro año, como dijo la compañera, la licenciatura la tenemos abierta desde el 2016 para aquellos estudiantes que vengan de otras universidades con las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica o de telecomunicaciones, y el próximo año abriremos en el segundo cuatrimestre el bachillerato, pero desde el primer cuatrimestre pueden comenzar a llevar cursos de niveladores y de generales por si están interesados para poderlos ver y llevarlos de la mano en este proceso de formación de los futuros profesionales en ingeniería en telecomunicaciones. Muchas gracias. Bueno, fascinante, José Roberto, fascinante el tema que nos compartís hoy, ¿verdad? Un tema definitivamente de actualidad, un tema que está en las aulas ya de nuestros formadores, de nuestras educadoras, de todos los que estamos trabajando con las nuevas generaciones que se proyectan a ser profesionales. Es muy valioso ver cómo este modelo efectivamente lo que busca es potenciar, ¿verdad?, a la persona, no aislarla, ¿verdad? En áreas como las que nos has contado, o sea, como muchas veces hemos visto las ciencias sociales separadas de las ciencias exactas, ahora nos viene a presentar una nueva
área, por decirlo así, una gran área, ¿verdad? Como es la ingeniería, las comunicaciones, toda la parte de ahora desde el modelo STEAM, ¿verdad? Y cómo tenemos que interactuar entre áreas, cómo tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Porque efectivamente la persona que está en proceso de formación, sea estudiante secundaria, estudiante primaria o bien un estudiante para ejercer una carrera, pues no está aislado, no podemos decir, tiene esta inteligencia por aquí, tiene esta habilidad por acá. No, sino que es un ser integral, ¿verdad? Entonces, es fascinante ver cómo expones este tema, ¿verdad? Y cómo efectivamente debemos entender que lo que buscamos es reforzar habilidades y más bien disparar otras habilidades, otras potencialidades que tenga cada persona para que de manera integral las pueda aplicar a su campo de formación, ¿verdad? Sí, exactamente, digamos, era lo que decía. No es un tema de respetarnos entre profesiones, porque ya, obviamente hay un conjunto de habilidades entre cada uno, pero no tampoco pensar que estamos solos, porque ese ha sido tal vez uno de los grandes errores en el avance de nosotros como sociedad. La tecnología ha avanzado, la tecnología tiene sus cosas buenas, pero podemos ver cómo que si el ingeniero no ve la simetría social que hay, muchas oportunidades, se propone hacer soluciones que pueden ser muy mágicas, pero para un grupo de personas, mientras el resto de la sociedad sigue atrás. Es, por ejemplo, como en algún momento decía alguien muy bien a nivel de la misma universidad, brindar, por ejemplo, una tablet sin tener usted el acceso a la comunicación en su casa, es como darle un juguete. O sea, no está sacando el provecho a la tecnología porque todos los recursos que están atrás no le puede sacar el provecho. A nivel de las organizaciones, siempre se creaban los feudos. Y es horrible decirlo, o sea, a muchos lados hay feudos donde, no, yo soy el ingeniero en tal cosa y yo soy el que digo y yo soy el que hago. Y obviamente tal vez veía el ingeniero por debajo del hombro de las demás profesiones, pero también pasaba que con el otro gerente decía, no, esta es mi área, aquí nadie se me meta. En las áreas de tecnología es muy dado que, digamos, en la parte informática, el de base de datos dice, aquí nadie se me mete, esto es mío. Sí, está bien, es una parte muy especializada, pero no significa que no veamos que la organización, por ejemplo, una empresa es un todo, es un organismo que está vivo y entre todos tenemos que relacionarnos y trabajar en conjunto porque si la meta es que la organización salga, no es que yo logré, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, tener la mejor red de telecomunicaciones, hice un montón de inversiones, pero ¿para qué? Si al final me dice, pero no estoy ni pasando datos, no estoy trasegando nada, no estoy pasando ni correo electrónico, entonces ¿para qué hicimos una inversión? Es como, por ejemplo, que a veces uno escucha que le dicen a las pymes, para la parte logística, implemente todo un sistema ERP, toda la parte logística, pero es una pyme. O sea, le vas a dar una herramienta carísima donde su flujo tal vez no da para eso y lo que ocupa era algo más pequeño. Entonces, ahí es donde el ingeniero hay que enseñarle precisamente a entender a su cliente, entender la necesidad de la sociedad para que las soluciones y también entendiendo que él no está solo, podamos construir una sociedad que vaya trabajando en conjunto, que eso es tal vez el ideal. O sea, suena un poco utópico, pero en realidad si nosotros nos esforzamos por transmitírselo a los futuros profesionales, puede ser que en algún momento lleguemos a eso, a lograr entender que lo que nosotros hacemos en este momento tiene su repercusión y de cierta manera afecta a la sociedad. Definitivamente, ¿verdad? Y también, ahora que lo mencionas, ¿verdad? Como un espacio de formación universitaria, buscamos que nuestras poblaciones estén integradas, buscamos que nuestras poblaciones estén atendidas, estén aprendiendo, estén innovando, pero no lo podemos hacer en contra de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad económica, ¿verdad? De estas personas, porque efectivamente están rodeadas de un sinfín de aristas que influyen, que afectan, o que pueden ser más bien factores de riesgo para que nos dejen el aula, ¿verdad? Entonces, qué Exacto. importante entender que también en nuestros procesos de formación no podemos partir de la estandaridad, ¿verdad? Sino que tenemos que ver todo el universo de personas con el que trabajamos, ¿verdad? Y en el caso de la educación, ¿verdad? Y de la educación universitaria, pues como también trabajando con modelos de este tipo, podemos seguir buscando las fortalezas en las personas, pero sin descuidar que pertenecen a un entorno que posiblemente a veces no les facilita adquirir esas habilidades, de potenciar sus destrezas, porque vienen otros factores externos a la persona misma. Sí, Entonces, y tal vez ahí también te agrego, importante el trabajo que realiza la universidad de acercarse también a colegios y demás,
porque este modelo trascenderlo también hacia los colegios, para que ya los estudiantes y los mismos profesores, nosotros tuvimos una charla a mediados de año con algunos profesores del circuito 7 de San José con este tema, sobre todo por la enseñanza de la ingeniería. ¿Y qué nos decían ellos? Bueno, es que a nosotros no nos han explicado esto y ellos siguen dando su formación normal. O sea, el profesor de mate da su mate, el de ciencias su ciencia, y ellos no hacen como trabajos articulados. Y por ejemplo, uno de los grandes temas en el área de ingeniería, ¿cuál ha sido también? Que la mayoría somos hombres, casi no hay mujeres en este Claro, tipo de ingenierías y hay que romper esa barrera también. O sea, aquí por todos supuesto. tenemos, el individuo tiene capacidades para desarrollarse en lo que él quiera, pero el sistema de educación tiene que ayudarle a que él vea bajo estos modelos que él tiene esa capacidad en sí. O sea, que no es que significa que usted, porque tal vez le fue mal en el colegio en matemática, pero si usted debe estudiar esto y tiene su compromiso y su esfuerzo, usted lo puede sacar. Pero ¿qué pasa normalmente? Que a veces salen mal en matemática en el colegio y una vez los encierran, no, ¿usted cómo va a estudiar ingeniería? Si usted no sabe nada de Exacto, mate. Ya donde usted correcto. le dice eso, mató a la persona. Y no, el modelo hay que entenderlo de tal manera que si él tiene la motivación y el compromiso, que es muy importante, sale de la propia persona, el tener esa motivación y compromiso, y él puede esforzarse para llegar a ese logro. Obviamente, no queremos tener tampoco personas frustradas, pero es que si comenzamos a utilizar este modelo de enseñanza y bien aplicado desde escuela y colegio, las personas cuando ya llegan a salir de colegio saben qué quieren. Y lo que tenemos ahorita Efectivamente, actualmente es eso. No, los muchachos salen de colegio y muchos no saben lo que quieren no en este saben. momento. Y me gusta mucho una charla que creo que era la que estaban dando antes y la que van a dar después, el ABC de cómo escoger una carrera. Ajá. Ujú. O sea, si tuviéramos este modelo sería muy interesante. Definitivamente, y eso es lo que buscamos siempre potenciar en orientación, ¿verdad? Y la orientación vocacional y precisamente esos espacios de feria vocacional, eso es lo que buscan, ¿verdad? Exponernos, ponernos en la mesa, ¿verdad? Por decirlo así, la posibilidad que tenemos de encontrar, de descubrir realmente nuestras habilidades, nuestras potencialidades, pero también viene la otra parte, ¿verdad? ¿Cuánta influencia ha tenido nuestro contexto? ¿Cuánta influencia ha tenido nuestra formación que quizá nos ha sesgado, que nos ha coartado, ¿verdad? Ese descubrimiento. Porque muchas veces desde en la infancia somos los padres y las madres las que debiéramos estar ahí, ¿verdad? Y, facilitando todo lo que sea necesario para que esos niños y esas niñas se descubran. Pero estamos llenos de un montón de cosas y me llamó muchísimo la atención eso que dijiste también hace un rato de que toda esta dinámica del modelo STEAM, del sistema de información y comunicación, influye hasta para los medios familiares, ¿verdad? Sí, Influye hasta en la sociedad en general, o sea, no podríamos desligarnos de ver la tecnología, de ver las comunicaciones, de ver estas otras áreas de formación desligadas de la vida familiar, de la vida social, de la vida cultural de las personas, porque volvemos al mismo punto, al fin y al cabo somos seres integrales, ¿verdad? Entonces, exacto. si desde pequeños se nos hiciera un proceso más fuerte en autoconocimiento, donde también la familia se involucre en potenciar ese descubrimiento de habilidades, y no solo sesgar culturalmente o por estereotipos, ¿verdad? A que el niño tiene que jugar de una cosa y la niña tiene que jugar de otra. A que le tengo miedo a que la niña desarme un carro, a que desarme el control de la pantalla y que el niño le tengo temor a que cocine, a que, ¿verdad? Juegue con peluches, con muñecas. Si rompemos desde ahí esos paradigmas, vamos a abrir las puertas a estos nuevos modelos de formación, ¿verdad? Y de Exacto. esto, como orientadora y vos como ingeniero nos daría para mucho más, ¿verdad? Efectivamente, eh, valiosísimo el enfoque que le estás dando y valiosísimo también reconocer que desde la UNED se están haciendo esfuerzos importantes para romper esas barreras. Hemos estado pues tratando de facilitar, ¿verdad? Toda esta información de una manera muy libre de estereotipos, ¿verdad? Y pues como vos decís, buscamos que tanto hombres como mujeres se potencien, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres entren a esas carreras que tenemos para la sociedad costarricense, ¿verdad? Y vea, y hay algo que uno admite, no porque uno trabaja en la UNED, pero a partir de ahí usted, bueno, ahí se, cuando se presentó la experiencia que tengo en diferentes universidades, esta es la universidad donde veo que sí hay un modelo pedagógico muy establecido y que tiene mucha claridad en los tipos de actividades que se utilizan y la intencionalidad de cada actividad.
y eso permite el desarrollo de unas habilidades que en otros lugares no, o sea, era lo que mencionaba. Un modelo STEM no está basado solamente en que usted haga exámenes, eso no puede ser, porque si solo vamos a evaluar su conocimiento en exámenes en ciertos momentos, no lo vamos a evaluar en otros aspectos donde tal vez usted sí tiene esas habilidades. Y entonces, ¿qué es lo que podemos generar? Una persona que si bien académicamente ha salido muy bien con solo exámenes bajo el modelo tradicional, es una persona que no tiene habilidades de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale a la calle, no consigue ni un trabajo porque no sabe ni cómo responder en una entrevista de trabajo. O sea, ya ahí lo que creamos fue una persona que simplemente sabe leer, poner resultados, pero no sabe comunicarlos. Y ya ahí perdimos un profesional. Mientras que tal vez aquella persona que le disminuimos porque le dijimos, como usted en los exámenes no sale bien, nunca vimos que podía tener esa habilidad comunicativa. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tanto el que no se comunica logre comunicarse y esta otra persona que sabe comunicarse potenciarle sus capacidades también en la otra área, en la parte dura. Entonces, tiene que ser una formación muy integral y es un reto muy interesante. Y como decía, el ONED, donde yo sí veo ese modelo muy bien establecido con lo que se establecen los diseños y demás para este ajuste. Este año tuvimos un ajuste, bueno, en el caso de nosotros como carrera éramos virtual, pero yo sé que muchos compañeros tuvieron un gran ajuste hacia actividades y demás, pero el modelo está muy bien establecido. Entonces eso es muy importante porque sí te permite una serie de actividades para realmente comprometerse y desarrollar este tipo de habilidades que era lo que estábamos hablando en la presentación. Perfecto, excelente. Eso es lo que buscamos. Y definitivamente la educación es un espacio de transformación, ¿verdad? No podemos concebir docentes desactualizados, no podemos concebir generaciones de docentes que están formando a nuestra futura fuerza laboral con un modelo desactualizado. Yo creo que la educación costarricense está cambiando, está a gritos pidiendo una transformación, ¿verdad? Una educación que responda a la realidad social y a la realidad mundial, ¿verdad? Porque ya somos sociedades globalizadas, no podemos salir Exacto. de ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que también nosotros como docentes y funcionarios universitarios tengamos esa claridad de que debemos ser profesionales que facilitemos esos espacios de descubrimiento, esos espacios de empoderamiento y de formación desde nuevos modelos, ¿verdad? Ya innovadores, actualizados, trabajando con las tecnologías, siendo amigas y amigos de la tecnología, no viéndolo como un rival, ¿verdad? Sino viendo Exacto. como algo más que se nos está uniendo para hacer nuestra tarea de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, efectivamente, bueno, el tiempo se nos ha acabado, da para, bueno, da para todo un congreso, ¿verdad? Más bien el modelo STEAM, ¿verdad? Y el sistema de información y comunicación y demás temas que has tocado hoy. Te agradecemos mucho, Roberto, tu aporte y ese compromiso genuino con tu formación, pero también con la docencia. Queremos no olvidar, ¿verdad?, que la carrera está transformándose, que esta carrera se está ampliando y efectivamente es la carrera más nueva que tenemos a nivel de bachillerato, que se va a ofrecer, como bien lo mencionabas, a partir del otro año, para que las y los estudiantes que están observando esta presentación o que la van a ver a posterior puedan tomarnos en cuenta como una universidad pública de calidad, una universidad que se proyecta como la universidad del futuro, ¿verdad? La universidad que está innovando además en todos los procesos de virtualidad y no solo eso, sino que además son más de 40 años de tener educación a distancia para todas las poblaciones del país. Así que le agradecemos a José Roberto su participación, le agradecemos a la UNED toda esta plataforma de trabajo y les invitamos a que nos acompañen en la siguiente exposición que dará inicio a partir de las 4. Le agradecemos también a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales por el espacio que nos facilitó por medio del compañero José Roberto Santamaría y les dejamos en compañía unos minutos de Onda UNED y también nos pueden visitar a través del sitio de la Feria Vocacional, feriavocacional.uned.ac.cr o bien buscarnos en el Facebook tanto de la Universidad Estatal a Distancia como el de Onda UNED. Así que sin más, Roberto, te dejo para que te despidas. Un gusto, Bueno, muchas gracias. un gusto a todos. Espero que haya sido provecho la charla. Recordar que la carrera de telecomunicaciones bachillerato va a dar el próximo
año. Desde el primer cuatrimestre ya pueden empezar a matricular cursos de generales y los de nivelación. Y si alguno también de los que está escuchando ya es ingeniero eléctrico, electrónico y tiene bachillerato y quiere sacar licenciatura en telecomunicaciones, también se puede comunicar porque desde el año 2016 estamos abiertos y más bien nosotros somos pioneros porque somos 100% virtual desde el año 2016. Entonces, aprovechando el spot comercial. Claro, claro. Y como estuvimos ayer desde un principio, todo hemos dicho que es sello calidad UNED. Así UNED. que bienvenidos y bienvenidas a la UNED, los que nos quieran y las que nos quieran tomar en cuenta como su opción universitaria. Muchas gracias por las participaciones. Muchas gracias a los compañeros de Onda UNED por la plataforma también. Nos despedimos y nos vemos en unos minutos en el siguiente espacio de webinar. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.